Hay que atravesar esos momentos. La Biblia dice el valle de sombra de muerte, que todos en algún momento atravesamos situaciones complicadas, ¿no? Y esta es una de ellas. Vamos a orar por Julie, por toda su familia también. Juliet, okay, que están todos allí en Ecuador y vamos a extender esta oración para toda la familia también. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por nuestra hermana, oramos por toda su familia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Pon tu mano poderosa sobre Juliet, Señor, también sobre toda su familia allí en Ecuador, Señor. Pero sobre todo, ayúdales en este tiempo, Padre, a sentir tu cercanía, como los cristianos sabemos que sucede. Y cuando perdemos a alguien que además te conoce y sabemos que está contigo. Señor, gracias por esa seguridad, esa paz que puede habitar en nuestro corazón, sabiendo que la vida es un préstamo aquí en la tierra que tú nos haces, pero que en ti hay vida eterna, Señor. Y gracias por esa seguridad de que volveremos a vernos, volveremos a reunirnos, volveremos a estar juntos. Pedimos que ese consuelo y esa paz sea sobre Juliet, sobre toda su familia, Señor, y en Ecuador también, sobre Ramón, sobre sus hijos, sobre todos los que están aquí, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, oramos y te damos gracias, Señor, por ese gran privilegio que tenemos como pueblo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, tomen asiento. Aleluya, es una alegría estar en la casa del Señor, poder disfrutar del tiempo que tenemos. Hoy tenemos un domingo especial, tenemos al final una reunión para miembros únicamente, en la que presentaremos el cierre de cuentas del año pasado. Y antes de eso, hoy también, en el transcurso del culto, queremos presentar, orar y presentar y dar la bienvenida a nuevos miembros que han terminado todo el ciclo, que se han bautizado, que han solicitado la membresía, que han hecho el discipulado, etc. Y que, bueno, cuando esto pasa, pues son miembros, pero hay momentos en los que por los apuntes y estas cosas lo hacemos oficial. Hoy es uno de esos domingos y personas que han pasado por este procedimiento van a pasar en un instante aquí al frente para que los veamos y vamos a ponernos en pie y orar por ellos enseguida. Pero quiero hacerlo antes de que leamos la palabra. En esta mañana yo quiero continuar un poco más. Tenemos este lema, ¿verdad?, en el año, que es pescadores de hombres. Estamos hablando de esto, estamos hablando de dar una respuesta al Señor, a ese llamamiento, y hoy quisiera que comenzáramos una serie basada en Mateo capítulo 10. Mateo 10 es un capítulo en el que Jesús está en el apogeo de su ministerio y Mateo ha contado milagros del Señor Jesucristo, cómo Él ha sanado a un leproso, cómo ha sanado al siervo del centurión, a la suegra de Pedro, al paralítico, el pasaje de los endemoniados gadarenos. Jesús ha calmado la tempestad, Jesús ha sanado a un sordo, la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús, 2 ciegos en Jericó. Muchas cosas que el Señor hace, pero Jesús, sí, Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, pero Él vino también para pregonar la libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor, lo cual implicaba un cambio radical del Antiguo Testamento al Nuevo, del Antiguo Pacto al Nuevo. Y Jesús llega a un punto en que está en el punto álgido y tiene la necesidad de multiplicar su actividad y enviar personas, por lo cual tiene que diversificar. Y por eso hoy el título que yo he dado al mensaje es la elección. Jesús escoge a 12 personas. Y quisiera que habláramos de esto, de la elección, lo importante que es ser llamados por Jesús y acudir a ese llamado que Él nos hace. Un llamado muy especial al discipulado. Es un momento cumbre, es un momento en el que ¿quién no quiere ser elegido por Jesús? ¿Quién no quiere ser elegido por Él, no? Y Jesús llama a estas 12 personas. Quiero aprovechar este momento para que oremos por nuestros miembros nuevos. Yo creo que están entre nosotros, así que si están aquí, todos los que saben que hoy, porque han recibido un correo y vamos a orar por ellos, van a entrar como miembros en este día de forma oficial, que se pongan en pie, por favor, que pasen aquí a la frente para que podamos orar por ellos, y oramos por ellos, oramos por la palabra del Señor. Pasen, vamos, colóquense aquí, por favor, para que la iglesia pueda verles y podamos orar por todos, por cada uno de los que han tomado este paso. De alguna manera simbólica también, igual que la gente
se unía a Jesús, se unía a Él, respondían al llamamiento del Señor. Estas son personas que antiguamente hacíamos esto como cuando éramos una iglesia pequeña, ¿no? Bueno, levantábamos la mano, etcétera, etcétera. Ahora el filtro que seguimos es otro, es el del discipulado. Y son personas que han no solamente seguido al Señor en las aguas del bautismo, sino han hecho ese ciclo del discipulado para saber qué es lo que enseñamos en la iglesia y estar seguros de que quieren pertenecer a este cuerpo local. Y así lo han solicitado y por eso están aquí. Así que este es el día para orar por ellos, para recibirles, para bendecirles y dar gracias al Señor por sus vidas. Y ¿por qué no? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por ellos y bendecirlos. Y ya después permanecemos en pie y leemos la palabra del Señor y vamos a la meditación en la palabra de Dios de esta mañana. Okay, vamos a orar por ellos. ¿Por qué no extendemos nuestras manos sobre ellos? Estamos recibiendo a personas en esta familia local. Y aunque no los conozcas personalmente, aunque no los hayas visto o no sepas nada de ellos, el testimonio que podemos dar de ellos es este. Son personas que se suman a esta familia local. Así que vamos a recibirles y orar por ellos. Gracias, Padre, por estas personas que están aquí. Oramos por ellos, Señor. Los bendecimos. Te damos gracias por su decisión también de unirse a este cuerpo local. Señor, gracias por su decisión y su fidelidad mostrada en el tiempo y en este día en el que de alguna forma lo hacemos nosotros aquí oficial. Señor, oramos por ellos y pedimos que su presencia entre nosotros sea de bendición para sus vidas, sea de bendición para la iglesia. Señor, guárdalos de caídas, guárdalos sin mancha, guárdalos como representantes dignos, Señor, de tu persona, de tu cuerpo, de tu iglesia, y los recibimos y los abrazamos y te damos gracias por ellos, Señor, y oramos por ellos de forma muy especial. Cada situación, cada familia, cada circunstancia en concreto, Señor, bendíceles y hónrales, Señor, y afirma su decisión de permanecer fieles a ti, Señor, en la iglesia, en esta iglesia local, Señor, con sus privilegios y con sus obligaciones, Señor, para tenerte a ti como Rey, como Señor, y esta iglesia como su lugar, como su redil. Gracias, Padre. Los bendecimos, te damos gracias por sus vidas y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos. Vamos a permanecer así en pie. Les damos un aplauso. Pueden volver a sus lugares. Gracias. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Antiguamente les dábamos un carnet, todo esto. Ahora todo es mucho más digital, mucho más organizado de otra forma, pero es bonito, es bueno verles y orar por ellos, bendecirlos. Cuando los veas, salúdalos, son tus hermanos, aunque no los hayas visto. En una iglesia como esta es fácil estar en la misma congregación y no haber visto a alguien o no saber nada de la otra persona. Aún así, son hermanos de Cristo. A nosotros, y los que viajan lo saben, los que han venido de lejos lo saben, te lo dicen y hasta que no lo vives, no lo experimentas, no lo sabes, de verdad, lo que vale un hermano en Cristo. Y llegas a lugares donde no conoces a nadie, no los has visto nunca y has llegado a casa. ¿Cómo es eso? Porque son hermanos en Cristo. Eso es maravilloso, es una cosa increíble. Hagamos de la iglesia local un hogar para todos los que vienen y los que se unen a esta familia. Es lo que Cristo nos llama a hacer, es lo que Él quería para nosotros. Quiero leer en Mateo 10, en el capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 4, lo que es el llamamiento de Jesús a sus discípulos. Solo para la información de audiovisuales, esto se ha apagado, o sea que no le voy a hacer mucho caso, ¿vale? Leemos en Mateo 10, esto es la elección de lo que queremos hablar hoy. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, está hablando de Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Estos son los 4 pescadores. Y ahora sigue la lista: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, que es otro Jacobo, Lebeo, Lebeo también lo llaman Tadeo, es por nombre Judas, pero su sobrenombre es, ahí dice por sobrenombre Tadeo, también lo llamaban Lebeo. Simón el cananista, este cananista es el celote, un guerrillero, un terrorista, antiguo terrorista, un guerrillero, un celote. Y Judas Iscariote, el que también
le entregó. Amén. Esta es la lista de los 12 a los que Jesús eligió. Según dice aquí, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Señor, gracias. Gracias porque podemos acceder a tu palabra, porque podemos leerla, y te pido que sea de bendición en nuestros corazones y nos enseñe algo respecto a esta elección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento y ahora sí meditar en la palabra del Señor antes de ir al final también a nuestra reunión administrativa con los miembros. Amén. Jesús elige a 12. Ahora, también encontramos después a otros que hubiesen querido ser elegidos y no lo fueron. Mateo, he leído en Mateo porque queremos comenzar una serie sobre Mateo 10 y vamos a ir mirando todos los versículos del capítulo 10 de Mateo, tiene mucho que ver con este llamamiento que Jesús ha hecho a ser pescadores de hombres. Podemos aprender mucho. Pero digo, hay gente que quería haber sido elegida y no está en ese grupo, y eso siempre genera decepciones. Gente que quería estar y no está. De hecho, hay gente que pasó a la historia como los que querían seguir a Jesús. Maestro, yo quiero tal, pero... Y Jesús, las zorras tienen sus guaridas, las aves sus nidos, etcétera, etcétera. No deja que los muertos entierren a sus muertos, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que básicamente la decepción es porque imaginaron que seguir a Jesús era algo que no era después. Y Jesús, que lo ve todo, que no responde exactamente a lo que están preguntando con su boca, sino a lo que está en el corazón, y sabe la situación de cada uno de ellos, pues lo ve. Y este pasaje que hemos leído puede también dar lugar a algún malentendido, que pensar que seguir a Jesús es lo que no es, porque este pasaje que hemos leído, y como digo, he leído Mateo porque quiero seguir con Mateo 10, pero ahora vamos a leer un pasaje paralelo. Sabéis que los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Juan, narran esta elección de los 12, ahora lo vamos a leer después, en otro evangelio, pero en Mateo puede dar malentendido porque dice que los llamó, como hemos leído, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Y esto, como Mateo se centra únicamente en este punto de echar fuera a los demonios y sanar toda enfermedad, digo que puede dar lugar a malentendidos porque así muchos imaginan que seguir a Jesús es eso, sanar gente y echar fuera demonios. Casi como, convertirse en una especie de superhéroe que va haciendo cosas maravillosas, fantásticas. Y esto ha causado incluso, ha hecho mucho mal en un punto también, porque se ha hecho popular también ese estilo o esa idea de cristianismo que consiste en eso. Consiste en hacer cosas guays que se salen de lo normal y que demuestran la presencia sobrenatural. Entonces, si no aparecen ese tipo de elementos, resulta que el discipulado de Cristo el discipulado no es tan auténtico, no es tan real, tiene que haber elementos, y entonces si no los hay, los fabricamos para darle credibilidad. El daño que eso ha hecho, porque hay que poner eso un poquito en orden. Pues yo creo que el Evangelio es poder. Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios. En 1 Corintios, al principio él dice que nuestra fe no esté basada en palabras. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso está claro. Yo creo en un Dios que tiene poder para hacer cosas sobrenaturales y sanar, y lo hemos vivido y lo experimentamos, y por eso oramos por esas situaciones y creemos en un Dios que hace este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo no podemos perder de vista el mensaje de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El centro, como decíamos el domingo pasado, a todos me he hecho de todos para que de todos modos sane a algunos, para que de todos modos eche un par de demonios, o para que de todos modos haga un par de milagrejos, o para que de todos modos salve a algunos. La salvación de las almas es el punto. Entonces, claro, cuando el sobreénfasis en cierto tipo de cosas que son reales y auténticas en el Evangelio, pero el sobreénfasis causa confusión. Y causa un estilo de vida equivocado. Y gente que quiere venir a Jesús porque le gusta hacer milagros. Y le gusta ese tipo de estatus. Y entonces tiran por ahí. Claro, cuando el Evangelio es el Evangelio, Jesucristo te libera de las drogas, claro que sí. Y te sana y te salva y te hace otra persona. Claro, pero resulta que no he tomado drogas nunca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Evangelio no es para mí? O el Evangelio, claro que libera de los... Pero resulta que no tengo ningún demonio yo. ¿No es para mí?
O las artes, que el Señor las artes y todo tiene que ser las artes y Dios redime las artes. Ya, pero es que yo no soy artista. Yo que soy fontanero. No es para mí. Me explico, el Evangelio es para todos. Dijimos que es para todos. El reto del Evangelio es para toda criatura. De tal manera amó Dios al mundo. Por eso me gustaría leer este mismo pasaje en otro evangelio, porque cuando Jesús escogió a los 12, ¿para qué los escogió realmente? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que estaba en su cabeza? ¿Qué quería de ellos? ¿En qué consistió la elección? ¿Qué instrucciones les dio? Y para hablar de esto, el Evangelio de Marcos es un evangelio, es el más antiguo de los tres, y nos dice esto. Vamos a leerlo porque se centra en algo muy concreto y en tres cosas muy concretas que vamos a ver. Dice, después subió al monte Jesús. Esto es el mismo pasaje, pero en la versión de Marcos. Subió y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Aquí es verdad, o sea, aquí lo pone, pero ha dicho un par de cosas antes. Para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, y ahí viene la lista, es la misma. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, que Jesús te cambia el nombre cuando te llama. Básicamente no significa que ahora te tienes que cambiar el nombre, pero significa que si antes eras algo, ahora eres otra cosa. Y todos tenemos que saber identificar lo que éramos antes de Jesús y lo que somos después de Jesús. Ese es tu año cero. Jesús le cambió el nombre a Pedro, a Simón, le puso Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. A este les puso un apellido, un mote, les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, ahí están los 4 pescadores, ¿no? Y después Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, este es el Judas, el no Iscariote, Simón, el celote o el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Amén. Entonces, Marcos amplía, nos da una visión un poquito más amplia del propósito de Jesús al elegir a los 12, y yo quiero hablar de esto. Y mi bosquejo en esta mañana es únicamente estas 3 cosas que dice Marcos. Jesús eligió a los... ¿Se me oye? Sí, ¿no? Perdón. Jesús eligió a los 12 para estas 3 cosas. Marcos dice, para que estuvieran con él, para que estuvieran con Jesús, para que predicasen la palabra y para que echasen fuera demonios y sanasen todo. Este es mi bosquejo. Quiero hablar de estos 3 puntos por los cuales Jesús llamó, y en este caso tengo que repetir y tengo que decir que el orden es importante. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Jesús los llamó para esto y los llamó para estas cosas en este orden. Claro, cuando alguno solo está interesado en la cuestión de ejercer autoridad espiritual, ha perdido el norte, va fuera de línea, porque para eso no los llamó Jesús. Por eso, precisamente, yo creo que no llamó a algunos. Por querer saltarse algunos de los pasos o de las prerrogativas que Jesús tenía y de las cosas que Jesús tenía como condición para el discipulado, y por eso los llama, porque los conoce y los ve. Así que, sin perder más tiempo, vamos al primer punto, estar con Jesús. Estar con Jesús. Primera intención de la elección de Jesús. Importantísimo. Piensa siempre que en la Biblia el orden sí altera el producto. El tema de que primero, segundo, tercero sí es orden de importancia. Rara vez es una lista simplemente que da igual que cambies el orden. Normalmente tiene un orden. Y es importante, es lo primero. Jesús los llama para que estén con Él. La primera pregunta que hacen antes de la elección, ¿no? Estos que eran antes discípulos de Juan el Bautista llegan y le dicen, Rabí, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Jesús dice, ven y ve, ¿no? El ven a ver que decimos nosotros. Ven y míralo, ven. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo? No es que te voy a enseñar mi casa, mira, aquí tenemos la cocina, aquí tenemos... No se trata de eso, se trata de que le dice, quiero que venga, ven, quiero que veas mi cotidianeidad, mi día a día, y si me vas a seguir, quiero que la hagas tuya. Quiero que así vivas, de esta forma, de este modo. Y es fundamental porque nos pone ya de entrada que la idea del cristianismo es mucho más que una serie de rituales. Arrodillarse, hacer una especie de culto. Podríamos igualmente ponernos mirando hacia la Meca o hacia... Eso existe. El cristianismo no es una serie de rituales, el cristianismo no es una serie de beneficios. Soy rico,
estoy saludable, tengo todo solucionado en mi vida, tengo a Jesús, la cuenta bancaria, ¡guau!, para arriba. Cristianismo no es una serie de rituales, cristianismo no es una serie de beneficios, cristianismo no es una serie de conocimientos. Que me sé toda la ciencia, tengo una apologética que tira para atrás, teología, me sé todas las doctrinas y sé defender con uñas y dientes. Para eso hay escuelas, para eso hay, eso lo pueden hacer otros también. Cristianismo, cuando persiguieron a los primeros cristianos y les amenazaron sus vidas, no fue por las reuniones que tenían. No fue porque tenían mucho conocimiento, no fue porque estaban muy saludables o porque fueran ricos, fue porque habían hecho de Jesucristo el Señor de sus vidas y eso era innegociable y eran los mejores ciudadanos. Pero cuando lo que la ley decía iba en contra de lo que Cristo decía, había un conflicto. Entonces ellos decían, sin despeinarse, señores, les respetamos mucho, hagan ustedes lo que tengan que hacer con nosotros, pero nosotros no podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. Y si ustedes nos van a prohibir hablar en el nombre de Jesús, lo siento, pero es que no vamos a parar. O sea, vamos a hacer esto porque es a lo que hemos sido llamados. Ese es el cristianismo en lo que consistía el cristianismo que ellos representaban. Claro, Roma no podía permitir eso. Roma toleraba el sincretismo religioso hasta cierto punto, que cada uno, tú quieres adorar a Júpiter y tú a Marte y tú a Afrodita. Vale, a cada uno, pero lo que no podían tolerar es que alguien pusiera a Jesucristo por encima del César. Eso no. Y entonces los cristianos eran considerados enemigos, pero era por eso. Ese era el cristianismo. Y claro, eso no sucedió en ellos de la noche a la mañana, ni sucedió por casualidad. Sucedió única y exclusivamente porque habían estado con Él. Habían estado con Él, que era lo primero. Por eso los llamó. Habían estado con Él. Le habían conocido hasta el punto de que habían sido impregnados por su vida y por Él, por lo que Él era, por su persona. En Hechos 4:13 dice que precisamente Pedro y Juan, que eran pescadores, o sea, eran señores que sabían echar la red y remendarla, se dedicaban a eso, eran pescadores. Dice que les oían hablar y sabiendo que eran gente sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Como en Pentecostés. Vienen gente de partos, medas, elamitas, de toda la región de Mesopotamia. Vienen de diferentes lugares y les escuchan hablar las maravillas de Dios en sus lenguas natales, que es imposible que ellos sepan esas lenguas porque no hay películas con subtítulos para aprender otro idioma, ni hay internet, ni hay absolutamente nada. ¿De dónde saben estos hablar ahora en elamita? Hablando de las maravillas de Dios y entienden que hay algo sobrenatural en ellos que ha sucedido y todo tiene que ver con que han estado con Él. Han estado con Jesús. Y el propio Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Vendrá gente que sí, que muy tal, pero les conoceréis por sus frutos. ¿De qué está hablando? No está hablando de aguacates, no está hablando de cerezas, está hablando de frutos entendidos como señas de identidad. El árbol da frutos según su naturaleza. Señas de identidad en su comportamiento, en sus actitudes, en su forma de ser y de moverse y de relacionarse con los demás, que la gente decía, este no es mi Juan, me lo han cambiado, porque sabían que antes no eran así. Y eso es lo que hace estar con Jesús. Te transforma, porque estar con Jesús no es como para que te den un diploma. Estar con Jesús provoca transformación. Es patético estar con Jesús y no ser transformado. Eso no es estar con Jesús. Mucha gente siguió a Jesús en el camino, pero escogió a 12 para que estuvieran con Él en el sentido de que sus vidas fueran transformadas porque antes no eran así, que fueran diferentes. Y déjame decirte un secreto, eso no se aprende. Eso no se aprende en una escuela. Eso no se aprende en un cursillo. Eso lleva tiempo y dura nuestra vida entera y tiene que ver con estar con Jesús, estar con Él. Esto es algo recurrente, prioritario, number one.
A eso nos llama cuando dices, haré pescadores de hombres. ¡Ah, qué bien! Ahora vamos a pescar. No, vas a estar con Jesús lo primero, porque lo primero que necesitas es cambiar. Y por eso yo, hermanos, creo, y escúchame bien, creo que el sermón del domingo, lo que estoy haciendo yo, el sermón del domingo es importante, pero es insuficiente. Y alguno pensará que estoy echando piedras sobre mi tejado. Entiéndeme, es importante, porque todos necesitamos beber del agua y escuchar la palabra del Señor. Es importantísimo. Pero cuando digo es insuficiente, me refiero a que necesitamos ser transformados y también en el día a día. Por eso tenemos grupos de hogar. Por eso hace unos domingos estuvimos presentando un culto especial hablando de los grupos de hogar. Qué fantástico que personas salieron al frente o se apuntaron para formar parte de ese proyecto. ¿Por qué? Y tenemos también, hablamos y queremos desarrollar en este año más acerca del discipulado y de la relación uno a uno. ¿Para qué? Para que durante la semana no tengas la opción de desconectarte del modo domingo, sino que sea tu vida, es estar con Jesús. Las semanas se han hecho muy largas. Las semanas tienen muchísimo contenido para todos nosotros. Estamos muy enfrascados en muchas cosas. Es normal, es la sociedad en la que vivimos, es el mundo que tenemos. Pero entendemos que Jesús, que para el discipulado, un discipulado efectivo, necesitamos estar con Jesús. Necesitamos darle tiempo y si no tenemos cuidado con nuestras agendas diarias, el día solo tiene 24 horas. Digo que se han hecho muy largas las semanas, pero siguen teniendo 7 días y 24 horas. Lo que pasa es que hay mucha información, mucha cosa metida y a menos que tengamos cuidado, quien se queda fuera de la agenda, adivina quién es, Jesús. Y se trataba de estar con Él. Se trataba de estar con Él en primer término. Y por eso digo yo que el sermón del domingo es insuficiente, porque tiene que estar en casa. Por eso Jesús los acompañó a su casa. Yo entiendo que en casa todo el mundo está en zapatillas. Todo el mundo, todos necesitamos un hogar en el que podemos relajarnos y no tenemos que venir de domingo, ya lo sé. Yo lo entiendo y eso es lícito y todos lo necesitamos. El tema es que en casa se ve realmente quién eres, ¿vale? Porque aquí todos somos muy guapos, muy bien vestidos, todos duchaditos, todos con desodorante, todo bien. Todo bien porque no quieres tú espantar al de al lado ni nada. Pero en casa eres como eres. En casa eres como eres. Y está bien, está perfecto. Debemos ser como somos. Pero ese es el punto. Alguien me decía en esta semana, si tú vas con un vaso de café así y alguien te pega un golpe y se derrama, ¿qué se derrama? Café. ¿Por qué? Porque es lo que había. Y cuando te pisan el callo, lo que sale es lo que hay. Estar con Jesús significa ser transformados. Una persona que para mí es muy importante y amo muchísimo, cercano, estando en un momento así de relajación, todos hablando, no sé qué, discutiendo, y esta persona de pronto dijo una palabra altisonante, fea. Se les escapó una palabra fea. Y todos como que... Y esta persona, su reacción fue... Y enseguida dijo, ¿sabes lo que dijo? Dijo, oh, perdón, no sabía que esto estaba dentro de mí. Todos nos reímos mucho, pero me quito el sombrero. Me quito el sombrero porque muchos de nosotros diríamos, es que ya me hacéis hablar mal. No, estaba dentro de mí. Eso no es falsedad, eso no es fingimiento, eso no es fariseísmo, eso es honestidad en estado puro y ningún problema para reconocer mi error. Es decir, necesito estar más con Jesús, ayuda, perdón. Y creo que ser un discípulo de Jesús no significa tenerlo todo solucionado, pero sí significa tener esa actitud. Saber que lo que más necesitamos es estar con Él. Y por eso es la primera intención de Jesús en la elección de los 12 apóstoles. Porque nada, absolutamente nada, será efectivo después si antes no hemos estado con Jesús.
Y no hay nada que necesitemos más que ser cambiados por Jesús a través de estar con Él. Perdón, miento. No hay nada que necesitemos más que seguir reconociendo que seguimos necesitando constantemente estar con Él para seguir siendo cambiados. Es un despropósito lanzarse al segundo punto a predicar sin haber estado antes con Jesús. Es un despropósito pretender hacer la obra de Dios sin haber estado con Él. Y es un despropósito todavía mayor pretender que podemos hacer lo que hay que hacer porque ya hemos estado con Él y ya hemos sido suficientemente cambiados de modo que ya no necesitamos ser más cambiados porque ya estamos bastante tiempo con el Señor Jesús. Es un despropósito absoluto, es desestimar el principio de remendar nuestras redes, para lo cual hay que estar con Él porque no hay otro lugar para remendar nuestras redes que con Él. Netflix no remienda tus redes, ya lo dije. No son las vacaciones en el Caribe lo que van a remendar tus redes, es estar con Él. Y es lo primero que Jesús dijo, estar con Él. También por eso Jesús dijo que María había escogido la buena parte en el episodio de María y Marta, sin desestimar la necesidad de lo que Marta hace, pero la parte de estar con Jesús, esa no te la quita nadie. Jesús dijo, no le va a ser quitada. Lo que tú has vivido con Jesús, que te quiten lo bailado, porque eso no lo toca a nadie. Eso es absolutamente personal, es tuyo. Cuando estás con Jesús, eso te cambia, hace toda la diferencia, hace toda la diferencia. Yo he vivido, estoy extendiendo quizá demasiado en este punto, he vivido, es que es el uno, es el más importante, en serio. Los otros tienen mucha importancia también, pero yo he vivido decepciones en mi vida con gente, ¿no? Hay momentos en la vida en que rompes relaciones con alguien porque ha habido una decepción, ha habido un choque y hay mucho elemento emocional en ello. Yo he tenido la oportunidad, he tenido algunos episodios así, y después con el tiempo encontrarme con estas personas. ¿Qué diferencia cuando encuentras a una persona y ves que pasó lo que pasó, porque efectivamente son personas que seguían a Jesús en el camino, pero no habían estado con Él nunca y ni lo están, ni siguen, o sea, están donde están. ¿Qué diferencia cuando ves otras personas que dices, vale, ha habido un desencuentro, pero están con Jesús, ha estado con Él, está con Él. Y no habría ningún problema. A lo mejor no podemos trabajar juntos porque a lo mejor no hay una afinidad como Pablo y Bernabé, que en un momento tuvieron que separarse y seguir cada uno su lugar, pero estaban ambos haciendo la obra con Jesús, estaban con Él, siendo transformados, y Dios se encarga de todo lo demás. ¿Qué diferencia y qué importancia esto de estar con Jesús? Y bajo este punto, antes de pasar al siguiente, te pregunto, ¿cuál es el reto para ti? ¿No? ¿Cuál es el reto para ti? Creo que todos necesitamos darle prioridad a Jesús, porque es bonito decir, Señor, como dijeron aquellos, te seguiré, yo te seguiré, bueno, donde vayas. Y Jesús le dice, no. O el gadareno que le quería seguir una vez y Jesús dice, no, no. Jesús llama a personas que realmente quieren estar con Él. Eso es una premisa prioritaria, es un primer punto. Paso al segundo para no tomar más tiempo. Segundo punto es predicar. Los llamó para estar con Él, después los llamó para predicar, para que predicaran. Quiero dividir este punto en dos subpuntos. El primer punto yo lo he llamado el primer subpunto es el arte de predicar, porque predicar puede ser un arte. La predicación puede ser un arte y como tal puede ser aprendida. Hay gente con una oratoria impresionante, pero la predicación solamente tiene efecto si uno ha estado antes con el Señor Jesucristo. El poder de la predicación tiene que ver con eso. El respaldo que le confiere algo sobrenatural a la predicación es la persona de Jesús. La oratoria se ensaya, pero el respaldo espiritual tiene que ver con la persona de Jesucristo, con que Él esté presente. Esto es lo que pasó con los fariseos, ¿no? Que tenían la oratoria, tenían la enseñanza, y Jesús dice, que los fariseos dicen, haced lo que dicen, es correcto, pero no hagáis lo que hacen. Porque dicen y no hacen. O sea, son gente que se lo saben muy bien. Pero luego en el día a día no está funcionando en sus vidas, ¿no? Así que es un error tratar de predicar sin haber estado antes, o considerar el arte sin haber estado antes con el Señor Jesucristo, o tratar de hacer de esto un arte. En otras palabras, hablar de Jesús sin haber sido transformado por Él, creo que se puede hacer,
Pero es como si yo pretendo dar clases de cirugía vascular y no he cogido un bisturí en mi vida. Puedo leer, o sea, ¿me explico? Yo puedo hablarte de conciertos, te puedo hablarte de tocar el piano, yo sé tocar el piano, te puedo hablar de lo que es estar en un escenario. Me hace gracia la gente que habla de cómo hay que estar en un escenario y nunca han estado en un escenario, ni saben lo que pasa, ni saben las cositas que suelen pasar y los duendes que hay, ¿o no? Antonio, hay duendes en el escenario, cosas que pasan y que no estaban planificadas. Te eché a hablar de eso. Pero te puedo hablar de lo que es caminar sobre la luna, porque lo he leído, lo he estudiado, y me sé las medidas de la luna, no me lo sé, digo, me lo puedo estudiar, me puedo dar la atmósfera, el peso específico de no sé qué, la humedad relativa del aire, no hay aire, yo qué sé, ¿vale? Pero nunca, mi discurso nunca tendrá el peso que si yo hubiera estado en el Apolo, no sé qué, me hubiera bajado de ahí y hubiera experimentado la sensación y la ingravidez y lo que es caminar con mis pies sobre la luna y esa sensación como si estuvieras bajo el agua. No es lo mismo, ¿me explico? Estar con Jesús para poder predicar. Si yo hubiera estado allí podría decirlo, ¿no? Yo me acuerdo de un gran predicador norteamericano que nunca me olvidaré. Cuando yo era joven, estando en Canadá, él predicaba y hacía campañas tremendas y predicaba y personas se convertían y era un predicador tremendo. Y una de las cosas, me acuerdo que una vez que estaba yo en Canadá, en Toronto, concretamente en casa de unos hermanos, y estaba por televisión y decía, "Give us preachers!" Y lloraba. O sea, era un momento álgido, un punto culminante en su predicación en la que decía, "Dadnos predicadores", como diciendo, "necesitamos predicadores, gente que predique y tal", y lloraba. Era un hombre tremendamente carismático y con una oratoria impresionante y que arrastraba gente y con una credibilidad tremenda, hasta que lo detuvieron por desfalco económico y por estar malversando de manera salvaje un montón de fondos, aparte de cuestiones de adulterio y de no sé qué. Y en la cárcel va un periodista cristiano a preguntarle, ¿cómo es posible? Le pregunta, ¿en qué momento dejaste de amar a Jesús? Y él responde, nunca dejé de amarle, pero simplemente había aprendido a predicar. Nunca dejé de amarle, pero permití que otras cosas fueran prioritarias. Y era lo que hacía, predicaba. El daño que eso ha acarreado. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Por decir algo. Estar con Jesús es lo primero, predicar es en el segundo lugar. Y mi recomendación no sería, no prediques si no has estado con Jesús, mi recomendación sería, atrévete a estar con Jesús. Atrévete a venir a Él. Si te está llamando, atrévete a venir a Él. Y si vas a hablar, habla de lo que sabes por haberlo aprendido, pero porque vives con Él también. Y si hay cosas que no sabes, no te preocupes, no necesitas saberlo todo. Yo no lo sé todo. Me encanta recordar a un maestro de la escuela bíblica que respondía muchas veces cuando le preguntábamos con un elocuente, no lo sé. ¡Qué bien! Porque es que no necesitamos saberlo todo para seguir a Jesús, para servirle, ni para predicar. Sé lo suficientemente honesto y coherente como para decir, en este tema no sé mucho, solo sé quién es Él para mí. Y esto sí lo sé, la Biblia dice esto, yo lo creo. Y a mí su vida, su persona me ha transformado. Habla de quién es Cristo para ti y lo que es la realidad del Evangelio que te ha transformado y que tú crees. Y luego lo que significa el séptimo trueno, pues déjaselo a los teólogos. Échate a un lado. Dile, no lo sé, pero te voy a dar el número de este hermano que está aquí para que te lo explique. Yo es que he estado con él y me ha cambiado. Es poderosísimo eso. Es la mejor predicación del mundo. Atrévete a estar con Jesús. Que Jesús sea tu leitmotiv, como dicen algunos filósofos. Que sea tu tema principal. El leitmotiv es eso, el tema principal en una pieza musical, en Wagner creo que empezó, y luego también en literatura, en otras artes, el tema, un tema que se repite constantemente, que sea Cristo el centro de tu vida. Eso es grande. Estar con Jesús implica siempre renunciar a algo, ¿ok? Y esa renuncia, para ti significará una cosa, para mí otra. No tiene por qué ser exactamente lo mismo. Para mí puede ser renunciar a comer pasteles. Puede que para ti no.
Pero como yo tengo obsesión con los pasteles, a lo mejor resulta que se lo tengo que entregar al Señor, porque resulta que llegan a ser los pasteles antes que Cristo. ¿Me explico? Estoy diciendo algo muy banal y superficial, pero tú sabes qué pide Cristo de ti. Y no necesariamente lo pide de otros, pero de ti sí. Por eso al joven rico le pidió que vendiera todo, ¿no? Y a Pedro no se lo vendió, porque Pedro no tenía nada. Piénsalo. ¿Qué pide el Señor de ti? El segundo subpunto de esto de predicar es, el arte de predicar era el primero. El segundo es simplemente la respuesta a la pregunta ¿predicar qué? Predicar qué, muy importante, predicar el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. No cualquier cosa, porque es facilísimo enredarnos a predicar nuestras propias opiniones, nuestros propios posicionamientos en política, o en cómo el gobierno ha tratado esta pandemia. Podemos hacer un issue, como dicen los americanos, de esto. Podemos hacer aquí un debate y talleres. Y podemos hablar de 1000 cosas y que son más técnicas, mecánicas, que son mejores, peores. Todo eso tiene su lugar, etcétera, etcétera. Pero a lo que Jesús nos ha enviado es a predicar el Evangelio de Jesucristo que salva vidas. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, soy el primero. Yo el segundo, tú el tercero. En fila. Todos. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el mismo en Nueva York que en Calcuta. Puede que en Calcuta haya que hacer algún tipo de obra social y un acercamiento diferente al que hay que hacer en Toronto o en Madrid. Pero eso son formas. Eso no salva. Lo que salva es el mensaje, el Evangelio. Ese no estamos autorizados a cambiarlo. Hemos sido enviados a predicarlo constantemente. Fuimos llamados a predicar el Evangelio. Yo sé, hablamos de la kenosis, de cómo Jesús se adaptó, Jesús se despojó y se hizo como nosotros y que hay que hacernos como ellos hablábamos, no tenemos que ir a ellos. Pero cuando vamos a ellos, Jesús se hizo a todos nosotros, Jesús estaba con la prostituta, Jesús estaba con el publicano, se hizo a ellos, pero cuidado porque Jesús nunca se hizo a ellos hasta el punto de desvirtuar su mensaje. No se puede, que es predicar el Evangelio. Jesús siempre termina diciendo, abrazándoles todo lo que tú quieras, pero al final vete y no peques más. Siempre Jesús, nada le detiene del mensaje, ni le hace cambiarlo. Porque es predicar el Evangelio, es la nueva de salvación, es la eternidad de estas personas. No nos vaya a pasar como en el Antiguo Testamento les pasó a los samaritanos. ¿Has oído hablar de los samaritanos? Esto es material de escuela bíblica, pero leemos en el Nuevo Testamento que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. ¿Sabes por qué? Porque históricamente los samaritanos eran personas que habían dado, los judíos eran muy estrictos en su teoría, en la Torá, en la ley y tal. Los samaritanos en un momento determinado, cuando habían sufrido una invasión de los asirios, se habían mezclado con ellos y los asirios habían invadido, se habían mezclado y habían adoptado. Te lo tengo en el PowerPoint. Segunda de Reyes, en el versículo 17, versículo 32 y 33, a ver si lo podemos leer. Exacto, esto es lo que hacían ellos. Dice, también veneraban al Señor y nombraron sacerdotes agentes de entre ellos para que prestaran servicio en los santuarios de los altos. Así que por un lado veneraban al Señor y por otro daban culto a otros dioses según la religión de la nación de donde habían sido deportados. Esto, en pocas palabras, es lo que les pasó. Se hicieron un pueblo híbrido, con una religión mixta. Eran judíos que habían adoptado cosas de fuera y entonces, fíjate, veneraban a Jehová. Jehová, que no nos lo toque nadie. Por estas. Pero también vamos aquí a poner un altarcito para que no se nos ofendan. Perdón, no estoy hablando en contra del catolicismo ni nada, estoy haciéndolo como símbolo de algo muy ritual, que puede estar muy muerto y que puede ser muy mecánico. O sea, veneramos a Jehová, ya está, y podemos hacer el pino. Pero al mismo tiempo tenemos aquí un altar a los dioses, a Sera y a Sere, por eso dicen los cubanos a Sere, ¿no? ¿Cuántos cubanos hay aquí? Unos cuantos. Veneramos a estos dioses también. Hacemos una mezcolanza, que nadie se ofenda, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo y vivimos juntos. Y el pueblo de Israel, cuando ves a estos reyes que dice siempre hicieron lo malo delante de Jehová, ¿por qué? Porque hicieron eso. Lo mismo que los samaritanos. Cuando ves que hicieron lo bueno, ¿por qué es? Porque destruyeron los altares y veneraron a Jehová. Siempre es así, ¿no?
No nos vaya a pasar eso, que el Evangelio tiene que ser predicado. El ejemplo de Israel es muy válido para nosotros. Yo creo hoy en día, los números dicen que el cristianismo en Europa va en descenso. Quiero decir que yo creo que el gran enemigo del cristianismo no es el secularismo, no es el materialismo, el gran enemigo del Evangelio no es el Islam. A mí no me da miedo nada de eso. Creo que el gran enemigo, realmente, lo que me da miedo es que la Iglesia pierda su enfoque de predicar el Evangelio. Deje de predicar, que la Iglesia se aletargue, se acomode a la noche y sepa vivir como si cualquier cosa en este entorno sin decir lo que hay que decir. Ese es el peligro de la Iglesia. Fuimos llamados a estar con Jesús. Fuimos llamados a predicar el Evangelio. Y en tercer lugar, y en último lugar, y termino ya, a ejercer autoridad. Claro que sí, a ejercer autoridad. De nuevo, la importancia aquí del orden, ¿no? Recuérdalo, existe un error grande cuando ese orden se cambia y tenemos la sensación de que podemos ser superhéroes cristianos, ¿no? Como Jesús caminaba sobre el agua y multiplicaba el pan, pues así, eso es el modelo del cristianismo. Por eso tantos énfasis. Sospecho que eso fue lo que les pasó, ¿no? A los que vinieron a Jesús, que querían seguirle. Habían pensado que se trataba de esto, de hacer magia, nada más lejos. Recuerda que cuando Jesús dice al final de los tiempos, no os conozco, a unos señores que vienen pretendiendo ser aceptados, a lo que hace alusión es precisamente a eso. Mucho milagro, mucha historia, pero no os conozco. No habéis estado conmigo nunca. Y al final eso lo puede hacer cualquiera, que eso se aprende también. Tres subpuntos en cuanto a esto que terminó, esto de ejercer autoridad. En primer lugar, el primer subpunto que pongo aquí es no autoritarismo. Quiero hablar primeramente de lo que no es ejercer autoridad. No es autoritarismo. Autoritarismo siempre es un sinónimo de abuso. Siempre es un sinónimo de abuso, siempre, siempre. Cuántos errores y cuánto daño por el mal uso de la autoridad religiosa. Creer que está uno en la posesión absoluta de la verdad, o que por ser anciano, pastor, diácono, podemos opinar de todo sin pedir permiso antes y sin ser susceptibles de corrección. Tenemos tanto que aprender. Y muchas veces también de los inconversos, ¿no? Jesús lo dijo, los hijos de este siglo son sagaces. Hay muchas cosas que aprender en muchos ámbitos. O la autoridad mal entendida como autoridad política, autoridad judicial, como si eso fuera lo que el Señor nos ha enviado. No está hablando de ese tipo de autoridad, no está hablando de ese tipo de autoritarismo. Y cuando alguien ha estado, estas son cosas que se solucionan cuando el punto 1 está en su sitio. Estando con Jesús, es incompatible el abuso y el autoritarismo habiendo estado con Jesús. Pero Jesús no era así, no era así. Cuando ves a alguien que tiene estas señas de identidad y pretende ser un representante de Jesús, duda de si ha estado con el Señor, ¿no? Segundo subpunto, sí, los envió para sanar enfermedades. Brevemente de esto hablemos. ¿Qué son las enfermedades? La enfermedad es consecuencia del pecado, según la Biblia. Esto es bíblico. Eso es bíblico. La enfermedad es un mal funcionamiento del cuerpo en algún área. Eso es la enfermedad. Y según la Biblia es producto del pecado. Lo cual no significa que alguien que está enfermo es porque ha cometido un pecado. ¿Tenemos esto claro? Lo que la Biblia establece es que el pecado entró en el mundo y que el orden perfecto de Dios establecido se rompió y el pecado origina la muerte y la enfermedad suele ser un preámbulo de la muerte o una forma de llegar a la muerte. Es algo que es parte de nuestra naturaleza y que cuando alguien es llamado por Jesús y ha estado con Jesús y convive con Él y predica su palabra y su evangelio, tiene en sí el poder y la autoridad de Dios como para subsanar estos tipos de mal funcionamiento, especialmente cuando no hay ni esperanza, especialmente cuando los hombres no saben ni qué hacer. Y no significa que siempre vaya a ser así, pero significa que eso es posible, que Dios tiene ese poder y que Dios nos envía también con ese poder para sanar dolencias en las personas. Y Dios, por encima de todo, es soberano. Por eso oramos por los enfermos, pero no es una cosa automática como la salvación. Crees en el Señor Jesucristo y eres salvo, eso es automático. Pero oramos por tu enfermedad y eres sano, no es automático, puede ser sano porque hay poder para ello, pero puede que no porque Dios es soberano y Dios tiene 1000 propósitos. Dios sabe cómo trata con cada uno. Yo tengo situaciones en mi vida que ya me gustaría poder quitármelas de encima.
Físicamente me refiero, y lucho con ellas. Llevo unos aparatos para sordos, porque no oigo bien, ya me gustaría. ¿Y qué te crees, que no he orado? Claro, pero si eso fuera así, automático, pues los cristianos no tendríamos otra cosa que ir por los hospitales y vaciarlos. Dale. ¿Entiende lo que está diciendo? ¿Los envió para vaciar los hospitales? No, los envió los llamó para estar con Él, para predicar la palabra y tener autoridad sobre toda enfermedad, que no hay nada que se te pueda resistir. Si Dios está contigo y si Dios, la unción del Espíritu Santo está en ese momento para ti, Dios tiene el poder para levantar a una persona enferma, para sanar un cáncer, para resucitar a un muerto, para subsanar cualquier mal funcionamiento del cuerpo humano. Y por eso oramos por los enfermos, porque eso es real y lo hemos vivido y lo hemos visto y es auténtico. Pero el llamamiento de Jesús no se salta pasos previos. Es real. Es real. Y el Señor se glorifica siempre, grandemente. El tercer subpunto, para echar fuera demonios. Claro, Jesús los envía, los llama para estar con Él, para predicar la palabra y para echar fuera demonios. Por supuesto, déjame explicarte algo. Los demonios existen. Es más, están entre nosotros. Están constantemente entre nosotros. Pero te voy a decir un secreto, no siempre se manifiestan como esperaríamos cuando leemos los evangelios. No vayas a pensar que porque no ves a una persona haciendo ¡ah! Y hablando con una voz no sé qué, no está presente la actividad demoníaca en su vida. C.S. Lewis dijo, y lo leo, que está aquí muy, muy pequeñito, él dijo, en el tema de los demonios, él dice, cometemos dos errores, los cristianos normalmente, dos errores que dice son opuestos, pero tienen el mismo nivel de desacierto. El primero es creer que no existen, y el segundo es creer que están detrás de todo. O sea, quitarles importancia o darles más importancia de la que tienen. Los demonios existen, están presentes. Puede que en otros lugares del mundo, en otras sociedades, en otros contextos, se manifiesten o tengan manifestaciones mucho más llamativas o ruidosas de las que a lo mejor más enfervorecidas de lo que sucede aquí. Aquí la sociedad y la cultura y el entorno es muy diferente a otros lugares del mundo. No hace mucho un hermano me habló de un hermano entre nosotros que estaba haciendo una tesis doctoral universitaria para el final de su carrera. La tesis, el tema por el que iba a presentar era la diferencia del discurso político en Latinoamérica y en España. Y básicamente venía a decir que en Latinoamérica, es la tesis que él presentaba, en Latinoamérica un político para convencer a sus oyentes y al pueblo tiene que tener un tono de voz, una oratoria y un no sé qué y no sé cuál, y unas modulaciones y estar enfervorecido en lo que dice y tener, porque si no, no mueve a nadie. En España ya puede saltar, hacer el pino lo que quiera si no dice algo coherente. O sea, la gente quiere... ¿Qué me estás diciendo? Por más que grites. Decía él, ¿no? A lo que voy es que ¿tú qué te crees? ¿Que porque no saltan y bailan y danzan y hacen cosas raras no hay demonios entre nosotros aquí en España? Están entre nosotros, existen, igual que los gigantes existen. Los gigantes ya no existen a lo mejor así como en el Antiguo Testamento, que vienen con lanza, porque hoy en día les meterías 4 tiros así y los derrumban. Pero los gigantes son de otro tipo. Son fortalezas que están ahí, que siempre vienen en contra del pueblo de Dios y tienen un concepto espiritual. Y yo te digo, yo no sé, pero yo no sé distinguir y no soy experto, pero te digo que existe la actividad demoníaca y está entre nosotros, está en nuestra sociedad, está en nuestros países y tiene atenazada a mucha gente. Conozco a mucha gente que intelectualmente sabe una cosa, pero no puede hacer. Hay mucha gente que dice, si ni siquiera quiero hacerlo, no sé por qué lo hago. ¿Y ahora? Y saben explicarlo, pero no pueden. Y me da igual si es físico, me da igual si es emocional, o me da igual si es mental, o en qué punto está. Existe. Y lo que te digo es que alguien que ha estado con Jesús, alguien que predica su palabra, su evangelio, es enviado con autoridad para salir en contra de cualquier poder espiritual que se levanta contra el conocimiento de Cristo y contra su palabra. Y existe y está entre nosotros. Y no hace falta que alborote mucho. Es real. Y con esto termino, creo, hablando
del principio. Jesús llama a 12. Y vamos a ver Mateo 10 en todas estas próximas semanas. Esta es la elección. Los elige para que estén con Él, para que prediquen la palabra y para que tengan autoridad sobre enfermedades, demonios y lo que venga, porque han estado con Él, ¿no? Ese orden. Y vinieron a Él, estos vinieron a Él para seguirle bajo esas premisas, para seguirle y responder a lo que Jesús dijo. Y te digo algo, y termino. Eran muy diferentes el uno del otro. Ya te digo, 4 eran pescadores, pero luego la lista, yo no sé, uno era publicano, uno era celote y de los demás, pues alguno sería comerciante, muy diferentes. Hicieron el ministerio, lo hicieron de forma muy distinta, pero hubo algo en lo que coincidieron todos. Termino con esto, coincidieron todos en una cosa. ¿Sabes en qué? En cómo murieron. Te lo digo, me lo he apuntado aquí. Jacobo, el pescador, decapitado por Herodes, en Hechos 12. Andrés, el pescador, hermano de Pedro, crucificado en Acaya, Grecia, una cruz en aspas, bajo Nerón. La cruz en aspas se llama la cruz de San Andrés. Bartolomé, que es el que se llama Natanael, predicó en Armenia, y dicen que muere en India, despellejado vivo con cuchillos. Santiago, el hermano del Señor, muere en Egipto, crucificado, o en Jerusalén, golpeado con una maza en la cabeza. No hay acuerdo en cuanto a esto. Juan es el único que muere de causas naturales. Si por causas naturales podemos entender que lo abrasaron con agua hirviendo y como no moría, pues lo desterraron a la isla de Patmos, donde murió, avanzado en edad. Judas Tadeo, Leveo, con B, muere decapitado en el Ararat, en el monte Ararat. Mateo, el publicano, que Jesús lo vio y le dijo, sígueme, muere decapitado en Etiopía. Pedro, crucificado en Roma, boca abajo, según la tradición. Felipe, apedreado en Hierápolis. Simón, el celote, finalmente crucificado en Jerusalén. Tomás, el Dídimo, en la India, atravesado por una lanza. ¿No es extraño? Dieron la vida por quien les llamó. Entendieron que habían sido llamados a estar con Él, a predicar su palabra y a echar fuera demonios, a sanar enfermedades, y no se callaban ni debajo del agua, porque habían estado con Él, te lo digo. Si no, cualquiera en algún momento paras ya de hacer esto, porque si no has sido transformado es imposible. Y repito y termino con esto, dudo mucho que ninguno de nosotros hoy experimentemos un tipo de muerte como esta gente, lo cual no quiere decir que eso no pase. Quizá en otros lugares eso está pasando, sin quizá. Pero entre nosotros y en nuestra sociedad occidental, aquí, bueno, no sé lo que vendrá, pero yo pienso que son otros tiempos. Y las cosas en ese sentido han cambiado. Lo que no ha cambiado, ni cambiará jamás, es la naturaleza de la elección que Jesús hace. Porque implica una renuncia importante. Implica estar dispuestos a responder. Y todo comienza con estar con Él. Todo comienza con estar con Él. No hay nada que no podamos hacer sin estar antes con Él. Y esta es mi invitación en esta mañana, para terminar y para que nos llevemos algo comestible a nuestras casas. Te invito a estar con Jesús. Te invito a responder a su llamamiento, no para nada que no sea, en primera instancia, estar con Jesús. Necesitamos estar con Jesús. ¿Qué vas a hacer para estar con Jesús? ¿Qué vas a hacer para estar más con Jesús? Como iglesia tenemos grupos de hogar, tenemos un ministerio de discipulado que está hasta el cuello, está sobrepasado por peticiones de personas que vienen al Señor y que necesitan y que quieren ser discipulados. Es un grupo de personas que están trabajando y estamos trabajando y queremos en este año poder trabajar para que todos sean pastoreados en el uno a uno, que todo el mundo tenga a alguien que le está nutriendo y alguien a quien puede nutrir. Vamos a estar trabajando en ello y fomentándolo. Tenemos un grupo de consejería que no se trata de solucionarle los temas a las personas, sino traerles a Jesús, traer a ellos a Jesús y traer a Jesús a ellos, porque Jesús nos cambia. Y cuando Jesús nos cambia, muchos de nuestras problemáticas encuentran salida. ¿Qué vas a hacer para estar con Jesús?
Esa es la invitación hoy. Y quiero invitar a cualquier persona aquí que no conoce a Jesús, cualquier persona que esté aquí que tú no puedes decir, Jesús es mi Salvador personal. Si le conoces, si es tu Salvador personal, necesitas dar un paso hoy de saber cómo acercarte más a Él y hacer cambios en tu vida. Pero si no le conoces, te estoy hablando a ti, este es el momento para que le des tu corazón, para que le des tu vida. Y voy a pedirles que nos pongamos en pie, por favor, y también a los músicos que pasen al frente, y vamos a terminar con una canción, adorando a Dios juntos, y mientras le adoramos, que sea una oración, que sea más que música, ¿no? Que sea una adoración de ti hacia el Señor, adorarle y poder decirle, Señor, quiero estar. Vamos a cantar una canción que ya hemos escuchado en el tiempo de adoración y que dice que tiene que ver con ese episodio en el que la mujer vertió el vaso de alabastro a los pies de Jesús. Si yo pudiera traerte lo más grande, lo haría, Señor, sin duda, amándote como tú lo has querido hacer. Jamás podré responder a ese precio que tú pagaste por mí, pero puedo venir a ti, puedo estar contigo. Puedes cantárselo al Señor y puedes decírselo de todo corazón y hacer que este sea un momento de entrega. Y antes, mientras nos preparamos para ello y cerramos nuestros ojos para orar, y enseguida y después vamos a tener nuestra reunión administrativa los miembros, pero antes de eso, inclinemos nuestros rostros para orar y para adorar al Señor. Y si tú estás aquí hoy y no conoces a Jesús, este es tu momento, es el día de salvación para ti. Jesús te invita a venir a Él. Y quiero invitarte, si ese es tu caso y quieres que oremos por ti, hay personas aquí que después van a estar contigo, van a orar contigo. Cuando terminemos, por favor, pasa aquí al frente, y si tenemos que empezar con nuestra reunión y hay que llevarlos o meternos en otro lugar, lo hacemos, pero ven a Jesús, ven a Jesús. Él te está llamando para que estés con Él. Si hay alguien aquí que nunca haya tomado esa decisión, quiero orar por ti. Quiero orar por ti antes de que cantemos. Si hay alguien así, cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros para orar. Si tú estás aquí, quieres dar ese paso, levanta tu mano un momento, quiero orar por ti. Después puedes pasar aquí y nuestros hermanos van a estar atendiéndote. Pero me gustaría orar por ti, incluirte en esta oración. Si hay alguien, donde estés, arriba o abajo, en cualquier lugar de la sala, levanta tu mano ahora y quiero incluirte en esta oración. Amén. Y cantamos mientras estableces esta línea vertical con el Señor y le adoras. Ven a Él, dale tu corazón y pasa al frente después, al final, pasa para poder recibir oración en el nombre de Jesús. En
amándome como tú